De parte de la comunidad Fuente de la Divina Misericordia, quiero darle la bienvenida a este segmento de charlas breves que tendremos con todos ustedes a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y que es parte de un programa de actividades que hemos creado y que van a ir enriqueciendo toda esta espiritualidad de la Divina Misericordia con el fin de tener un acercamiento distinto al que tenemos acostumbrados en la casita de la Divina Misericordia. Hoy no todos podemos visitar el santuario, pero de esta forma queremos acercarlos a esta vivencia y a esta forma de vida que es la misericordia de Dios. Entonces es un honor para mí. Mi nombre es Katia Liberato, soy discípula de la comunidad Fuente de la Divina Misericordia, y es un honor para mí compartir con ustedes el primer segmento de este nuevo programa de actividades que tendremos en nuestras redes sociales. Y hoy la charla, vamos a llamarle charla, quiero que sea un conversatorio entre ustedes y yo, la he llamado Misericordia en tiempos de pandemia. Entonces, antes de comenzar, a mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo ha sido impactada su vida por esta pandemia? ¿Cuáles han sido los desafíos que ustedes han tenido que enfrentar, que hemos tenido que enfrentar todos? Obstáculos que todavía quizás estamos batallando y enfrentando en este momento. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuál ha sido esa dificultad mayor que te ha costado más? Y quiero abrir la conversación con esa pregunta. ¿Por qué? Porque dice Santa María Faustina en su diario que en medio de las más grandes dificultades Dios no me escatimaba en su gracia. Y yo me ponía a pensar, Dios no le escatimaba su gracia a Santa María Faustina. ¿Por qué? Y analizaba y llegué a la conclusión de que Dios está con nosotros desde el principio de los tiempos. Dios está contigo y conmigo desde el principio de tu tiempo, de mi tiempo, y estará con nosotros hasta el final. Y es que Dios se describe a sí mismo con uno de los atributos más simples y sencillos de todo lo que pudiéramos decir de Él. Pero Él se ha descrito con uno de los atributos, pudiendo haber sido quizás muchos otros, el más sencillo. Él es un Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Y quiero compartir a propósito de esto una anécdota de Santa María Faustina en su diario 65. Dice: no obstante, esta dificultad no desaparecía, ya que mis fuerzas iban disminuyendo cada día, y debido a la falta de fuerzas me apartaba cuando venía el momento de escurrir las papas. Las hermanas se dieron cuenta de que evitaba este trabajo y se extrañaba muchísimo. No sabían que no podía ayudarles a pesar de empeñarme con todo fervor y sin ningún cuidado para mí misma. Al mediodía, durante el examen de conciencia, me quejé con el Señor por la falta de fuerzas. De repente oí en el alma estas palabras: a partir de hoy te resultará muy fácil, aumentaré tus fuerzas. Y por la noche, cuando vino el momento de escurrir las papas, corrí a la primera, confiada en la palabra del Señor. Confiada en la palabra del Señor. Cogí la olla con facilidad y la escurrí bastante bien. Pero cuando quité la tapadera para hacer salir el vapor, en vez de papas, vi en la olla ramilletes de rosas rojas, tan bellas que es difícil describirlas. Jamás había visto semejantes. Me quedé sorprendida sin entender su significado, pero en aquel momento oí una voz en mi alma: tu pesado trabajo lo transformo en ramilletes de las flores más bellas, y su perfume sube hasta mi trono. Queridos hermanos, ¿cuál fue la clave para que Santa María Faustina obtuviera la gracia de Jesús en ese momento? Obtuviera la fuerza que necesitaba para acompañar en el trabajo a sus hermanas de convento. ¿Cuál creen ustedes que fue esa clave? ¿Me pueden decir? A ver, vamos a pensar juntos. Sí, eso, gracias, la confianza. Esa ha sido la clave para que Santa María Faustina recogiera todas esas gracias. Dice en el mismo diario que es el recipiente con el que recogeremos todas las gracias de Jesús misericordioso. Y es que el mismo Jesús, fruto de esa confianza, le decía a Santa María Faustina: hija mía, si por medio de ti exijo a los hombres el culto a mi misericordia,
tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza. Debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben de surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas 3 formas están contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Diario de Santa María Faustina, 742. Quienes decimos que creemos en Jesús misericordioso o queremos creer en un Jesús misericordioso, debemos tomar en cuenta que hay una sola cosa que Él nos exige para obtener sus gracias: la confianza. Por eso es que ustedes ven en la inscripción del diario: Jesús, en ti confío. Él mismo lo manda a poner a Santa María Faustina, que fue esa monjita, la persona que Él escogió de este mundo para revelarle el misterio de la misericordia. Y a través de su diario podemos encontrar vivencias riquísimas de esta espiritualidad y llenarnos de ella y vivir una vida llena de misericordia. Porque Jesús quiere que tú y yo confiemos en Él plenamente. No importa el tiempo, no importa la distancia, no importa cómo nos encontremos, no importa la crisis. Jesús quiere que tú y yo confiemos en Él y que le digamos en medio de la crisis y de la situación: Jesús, en ti confío. Y hablando de este texto último en el que Jesús les revelaba las 3 formas, las recuerdo: la acción, la palabra, la oración. Es cuando más nos acercamos a Dios cuando confiamos. Estas 3 cosas vienen a raíz de que confiamos en Dios. Y es la confianza la que nos lleva a la fuente de la divina misericordia. Y no solo nos lleva a la fuente, sino que es la forma, es la llave en la que Jesús puede accionar en nuestras vidas y transformarnos y devolverle la salud a los enfermos y liberar a los cautivos y a resolver los problemas, conseguirnos el empleo que necesitamos. Es cuando Jesús comienza a transformarlo todo, porque he puesto toda mi confianza en Él. Y es que la confianza no es solo algo para conocer o aprenderlo. Hoy yo se lo estoy compartiendo como un primer elemento de vivir esta misericordia en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Es la confianza ese primer elemento. Y lo podemos aprender y lo podemos conocer, pero hasta que no lo llevamos a la acción, hasta que no lo hacemos vivencia, en un doble sentido, creer, confiar en Él, pero también traducir esa confianza a través de las gracias que recibo en el hermano, no tiene sentido esta espiritualidad. Entonces, ¿cuál crees tú que era la misión de Santa María Faustina? A ver, ¿qué me ayuda? ¿Cuál crees tú que era la misión de Santa María Faustina? La misión de Santa María Faustina, exacto, era difundir la divina misericordia, que todos nosotros conociéramos que a través de la confianza nosotros podemos obtener grandes gracias. Vuelvo y digo, ¿cuál es la inscripción del cuadro? Jesús, en ti confío. Y ella fue un ejemplo fiel de la confianza, de confiar hasta en el extremo de las situaciones, de confiar en Jesús. Y hay que difundir el mensaje de la divina misericordia a toda la humanidad. Y si bien son tiempos de crisis, en el que no puedo ir a la casita, en el que no puedo escuchar quizás la coronilla de la divina misericordia o ir ante el Santísimo, y son momentos nunca antes vistos o que hace mucho que la humanidad no vivía, también es tiempo de misericordia. Por esto los invito a unirse, a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. El Papa en esta incertidumbre nos ha invitado a enfrentar los desafíos que vivimos con la fe y la esperanza, pero sobre todo unidos como iglesia. Y él decía que en tiempos de pandemia es tiempo de eliminar las desigualdades, y eso solo lo hace la misericordia de Dios. Cuando la misericordia de Dios, nosotros confiamos en Él, en esa misericordia, Jesús le decía, lo transforma todo. Pues así transforma nuestros corazones para poder darnos al hermano.
Es triste el hecho de que por el temor al contagio en medio de esta pandemia, muchos se han olvidado del mundo y de ayudar al prójimo. Y son muchos los creyentes laicos, religiosos, católicos, que nos han recordado el valor de la misericordia y la caridad. Fue impactante, por ejemplo, la noticia de un sacerdote italiano, José Baradali, que renunció a su respirador estando hospitalizado por COVID-19 para dárselo a otra persona, para que otra persona pudiera vivir. La fe se expresa en obras. Si bien tengo el elemento de la confianza en la misericordia en tiempos de crisis, también tengo que expresar esa misericordia con obras. Y necesitamos gestos de amor en medio de esta pandemia. Tradicionalmente le hemos llamado obras de misericordia, pero son gestos de amor, gesto en el que yo le pongo rostro de Jesús a mi cara para que un hermano pueda percibir ese Jesús de la misericordia, en el que en un acto me olvido de ser yo, dejo que Jesús procese ese grano de trigo y lo transforme en algo maravilloso que pueda ayudar a los demás, que pueda dar vida, que pueda dar luz al que no la tiene. Entonces, en estos tiempos hay que ser más inclusivos. Inclusivo quiere decir que tenemos que abrazar como Jesús abrazó a todo el mundo, a todo el que lo necesitaba. Eliminar las desigualdades, demostrar de qué estamos hechos nosotros los cristianos, de qué estamos hechos los hijos de Dios. Y es el llamado a confiar plenamente en Dios y compartir las gracias que recibimos con el prójimo. En tiempos donde la distancia es la protagonista de las relaciones, cuando un microorganismo ha superado el poder humano, cuando el miedo se ha apoderado de los corazones y los ha hecho tambalear en la fe, dudar de Dios, de su poder, de su santidad y de su perfección, nos ha hecho dudar de su amor. Eso es grande, hermanos, nos ha hecho dudar del amor de Dios. En este tiempo surgen algunas ideas y de cómo puedo, Katia, dime, ¿cómo puedo yo entonces? Ok, puedo confiar en Dios en medio, voy a practicar la confianza en Dios, pero ¿cómo puedo ser misericordioso con el hermano cuando tengo que estar distanciado, cuando no puedo sociabilizar? Aún en medio de esta situación hay muchas cosas que podemos hacer para traducirlos en obras de caridad. Les pregunto, ¿cuál idea te surge? Vamos a ir enumerándola, comencemos uno a uno. ¿Quién me ayuda? Vamos a enumerar esas ideas de cómo ser misericordiosos en tiempo de pandemia, aún con el aislamiento. Si pensamos un poco, yo me ayudé de algunos jóvenes de mi comunidad y fue impresionante las ideas que surgieron. Voy a compartirlas con ustedes. Bueno, ¿qué tal si el de ser el padrino de una persona que está en cuarentena y, por ejemplo, no puede cocinar, no puede valerse por sí misma porque quizás los síntomas que tiene son difíciles? ¿Y qué tal si te haces una prueba, sales negativo y acompañas a esa persona en su cuarentena para ayudarle por esos 14 días, vamos a suponer? Esa es una obra de misericordia. ¿Qué tal si donar sangre de manera anónima? En estos momentos todos los hospitales están llenos y necesitan mucha ayuda con esto. Aquí hay una muy buena. Escuchar con paciencia largas llamadas telefónicas. La gente quiere ser escuchada. ¿Cuántos de nosotros queremos que nos escuchen? ¿Cuántos de nosotros no tenemos con quien compartir la carga que llevamos? Poner un oído, poner el oído del corazón para que un hermano, una hermana pueda desahogarse y podamos juntos quizás compartir ideas y sacar de manera positiva y bajo la luz del Espíritu Santo una solución para su situación. ¿Qué tal si compartimos esa carga con un buen oído de escucha, con un buen corazón que escucha? ¿Qué tal si le enseñamos a otros a usar la tecnología? Eso es una gran obra de misericordia. En estos tiempos en que mucha gente ignora cómo manejar los teléfonos inteligentes, las tabletas inteligentes, la computadora, sería una obra de caridad y de misericordia excelente que los nietos, los sobrinos, los jóvenes le ayudaran a esas personas viejas o mayores, vamos a decir, o personas que no tienen la formación académica para entender este tipo de tecnología y le podemos ayudar a comprenderla, a manejarlo. ¿Por qué? Porque nos ha tocado hacer un cambio, nos ha tocado ser resilientes y esta es la mejor manera de mantenernos conectados.
¿Qué tal si le enseñamos a otros? Yo creo que esa es una obra maravillosa, enseñarle a otros a usar la tecnología para que puedan socializar y puedan compartir con los más lejos sin tener que poner su vida en riesgo. Orar por los enfermos, por los que cuidan a los enfermos, por el personal de la salud, por los científicos que buscan la cura para la enfermedad. Vamos a orar por los gobiernos de la tierra que tienen una difícil tarea. Sobre todo también orar por aquellos que quieren hacer posible la vacuna del COVID. Vamos a orar por esas personas. Es parte de nuestra naturaleza en la comunidad Fuente de Misericordia, en la casita, interceder por las situaciones de otras personas, por las necesidades de todo el mundo, empezando por las del Papa Francisco y de toda la Iglesia y toda la humanidad. Pero ¿qué tal si lo hacemos en nuestras oraciones personales, en el día a día, incluir esta gran causa humana que tenemos? Orar por esas personas, orar por las personas que trabajan para los enfermos, por los médicos, enfermeras, por los técnicos de enfermería, por todo el que trabaja en la seguridad, nuestros cuerpos castrenses. Orar, porque son personas que de manera valiente dejan todos los días su casa para dar un servicio con amor, con misericordia y poniendo en riesgo también a su familia. Entonces, ¿qué tal si también obramos misericordiosamente a través de una oración especial para cada uno de ellos, para que Dios los ilumine y los proteja? Ay, esta me gustó muchísimo. Apadrinar a algún joven que necesita estudiar a distancia a través de la tecnología, a través de manera virtual. ¿Cuántos jóvenes hoy no pueden pagar sus estudios o continuar sus estudios porque han perdido su trabajo? Entonces, ¿qué tal si el que sí puede y tiene algo por ahí que compartir pudiera estarle pagando algún curso técnico virtual a la universidad, a alguien que lo necesite? Y me encantó esta idea, leer la Biblia y orar en familia. Si están en claustro, unir a la familia de manera virtual a través de plataformas como Zoom, Google Meet, como Team. Hay muchas plataformas fáciles de usar que podemos de manera misericordiosa enseñarle a los que no saben y unir a la familia a través de leer un versículo de la Biblia, compartirlo. Y es una obra hermosa en la que en un momento difícil donde emocionalmente hemos sido muy impactados, podemos ayudar con el alimento de la palabra a tanta gente que lo necesita. Recordemos que un milagro sucede cuando cambias lágrimas por oración y miedo por fe, como decía San Francisco de Asís. Y recordar que las obras de misericordia son esenciales, ya tenemos la confianza. Y segundo elemento que les quería compartir es las obras de misericordia, la acción. Entonces, si un alma no practica la misericordia, de alguna manera no alcanzará esa misericordia en el día del juicio. Por eso Jesús exige de esta devoción que todo el que veniera a la misericordia realice al menos un acto al día de misericordia con el prójimo, bien sea con una buena obra, palabra u oración, de modo que sea asequible a todos y bajo cualquier circunstancia. Oigan lo que dice, bajo cualquier circunstancia. Pues es difícil nosotros decir que no podemos justificarnos, decía el mismo Jesús en el diario de Santa María Faustina, cuando tenemos la oportunidad de obrar con misericordia y no lo hacemos. En este tiempo las oportunidades sobreabundan de ser misericordiosos, confiados en que Dios nos protegerá. No temas a confiar en Jesús. Nunca te preguntes si mereces o no sus bendiciones. Esa pregunta solo la tiene Él, por tanto, acércate y deja que Él te transforme, que Él transforme tu vida en una vida llena de amor. Él decía en el diario de Santa María Faustina, mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? ¿Quién ha medido mi bondad? Oigan bien, Él pregunta, ¿quién ha medido mi bondad? ¿Quién osa de medir mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto como una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor, dame todas tus penas y todas tus miserias, y yo te colmaré de los tesoros
de mi gracia. Que Jesús misericordioso nos bendiga, nos transforme y nos fortalezca en la fe para vivir conforme a su voluntad en este tiempo de alto desafío para todos nosotros, la humanidad. Y que este tiempo sirva para nosotros salir más fortalecidos en la fe, más seguros y más confiados de que en Jesús de la misericordia, en quien hemos puesto la confianza, obtendremos las gracias que necesitamos en el tiempo de Dios y para todos, porque no hay una misericordia exclusiva, la misericordia es para todos. Que Dios les bendiga, hasta la próxima, y de verdad ha sido un placer. Esperen las próximas charlas que vamos a compartir con ustedes. Que Dios siga transformando los corazones de cada uno de nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.